Bueno, entonces estábamos hablando de la jornada de trabajo, ¿no? Y decíamos que está establecido el término de jornada de trabajo en el artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo. Se clasifica de tres maneras, ¿no? La nocturna es la comprendida entre las 20 y las 6 horas. Su duración máxima de la jornada será de 7 horas, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley Federal del Trabajo. No sé si esto lo sabían, chicos. ¿Eh? Son 7 horas. Y a partir de cuando uno entra a trabajar a partir de las 8 de la noche, ya estamos hablando del tercer turno. ¿Vale? Y te dice que es de las 8 hasta o sea, entrar a trabajar a las 8 y el límite de la hora de salida es a las 6, pero no quiere decir que vas a trabajar de 8 de la noche a 6 de la mañana. Lo que sí te dice es que la duración máxima de la jornada nocturna debe de ser de 7 horas. Es decir, puedes entrar a las 8 y salir a las 3 de la mañana, ¿sí? O puedes entrar a las 11 de la noche y salir a las 6 de la mañana. 7 horas máxima, ¿sale? Por aquellos que luego nos contratamos y nos dicen vas al tercer turno y todos los turnos son de 8 horas, ¿no? Ahí una de dos, o te pagan una hora libre una hora extra en tercer turno, o te dan una hora de receso entre turnos, a mitad del turno, es decir, trabajas primero 3 horas, luego descansas una y luego trabajas otras 4 horas y ya saliste, para que entre esto. Y aquí está establecido el artículo que lo señala en la Ley Federal del Trabajo, que es el artículo 60. Por otro lado, está la jornada diurna, que es la que comprende entre las 6 de la mañana y las 20 horas, 8 de la noche. La duración máxima de la jornada será de 8 horas. Está también establecido en el mismo artículo 60 de la Ley Federal del Trabajo este aspecto. Y también está la jornada mixta. Es la que comprende los periodos de tiempo de la jornada diurna y la nocturna. Siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media. Pues si comprende 3,5 horas o más, se determinará como jornada nocturna. La duración máxima de esta jornada deberá ser de 7 horas y media, de acuerdo al capítulo 2 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Igual ahí en el artículo 60. Entonces, esta parte te dice, a ver, de acuerdo a la hora que entras y a la hora que sales, ¿no? Si vas a salir 3 horas y media después de las 8 de la noche, ¿sí? Entonces ya se va a considerar como jornada nocturna. Y obviamente, pues con las consideraciones que esta lleva. Entonces, aquí está la clasificación de los turnos para que nos demos cuenta de cómo está determinado por la Ley Federal del Trabajo y pues no, nosotros, si vamos a contratar, tener en observación esto y si estamos siendo contratados, pues también fijarnos bajo qué esquema de contratación estamos y cómo viene plasmado eso en el contrato, ¿eh? Entonces, pues para que no pequemos de ignorantes y estemos trabajando el tercer turno y nos estemos aventando 10 horas en el tercer turno, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso.
Luego viene la parte de remuneraciones. Dice que son los pagos en dinero que el empleado recibe por los servicios ofrecidos a la organización en un tiempo establecido. Puede ser semanal, quincenal o mensual, dependiendo de cada empresa. El salario es una remuneración que el empleado recibe por sus servicios. Obviamente, este no puede ser menor al monto mínimo que establece la ley. Esto está en el artículo 85 de la Ley Federal del Trabajo, las remuneraciones. ¿Ok? Esto es el sueldo. Tipos de remuneración o salario. Este salario se puede fijar por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera, de acuerdo al artículo 83, capítulo 5 de la Ley Federal del Trabajo. Por unidad de tiempo. En este caso, el pago está en función de la duración del servicio, independientemente de la cantidad y calidad de la obra realizada. No sé si ustedes identifiquen esta forma de trabajo, ¿sí? Entonces, unidad de tiempo es, te voy a pagar 100 pesos diarios durante 30 días y vas a trabajar de chofer, ¿no? Y entonces, pues no importa cuántas veces transportes al patrón, ni tampoco cómo lo hagas llegar. El chiste es que estés a disposición en tu jornada laboral y pues, de todas formas te van a pagar. A ver, si un día no eres requerido, pues igual te lo pagan porque está dentro del plazo de tiempo en que estás contratado. Esa se refiere por unidad de tiempo, ¿vale? Por unidad de obra, cuando su cantidad o la cuantía del salario se establece en atención al número de piezas o de mediciones, trozos o conjuntos determinados, sin atender al tiempo que tarde su realización. Estos dos conceptos, principalmente el de unidad de obra, es muy fácil ejemplificar con las obras de construcción. Cuando tú le dices al maestro de obra que quieres que te haga una barda y él mide y te cobra por metro cuadrado, ¿no? Y entonces te dicen, ah, pues yo por metro cuadrado de barda le cobro 200 o 500 pesos, ¿no? Y entonces ahí se miden cuántos metros cuadrados son. Y normalmente, no sé si a ustedes les ha pasado, normalmente cuando se paga por obra, el albañil lo hace en tiempo récord. Lo más rápido posible para que se brinque a la siguiente obra, ¿no? Y cuando tú contratas a un albañil por unidad de tiempo, que tú le dices, ¿sabe qué? Pues mire, quiero que me haga la misma barda, pero le voy a pagar 1,000 pesos semanales. No, hombre, el cuate se puede tardar 2 meses haciendo la misma barda, ¿no? Al cabo, pues ya te está garantizado el pago semanal. Y entonces, la eficiencia, por eso dice aquí, con independencia de la cantidad y calidad de la obra realizada. Pues ahí está su barda chueca y todo, pero pues ya está, ¿no? No importa, usted me tiene que pagar o ya me pagó a la semana. Y cuando es por unidad de obra, pues tiene que ver con la cantidad de producción que elabore. Y esto a veces esta forma de remuneración se suele combinar en algunas empresas, ¿no? Te dicen, pues yo te pago tanto a la semana, pero si tú produces tal cantidad de producto, hay una cuota, vamos a llamarlo así,
que si superas esa cuota, pues ya se te va a dar una prestación adicional o se te va a dar un pago por unidades. Es lo que le conocen a destajo, ¿no? Eso se aplica, esta parte de unidad de obra se aplica mucho en la industria textil de maquila. En las maquiladoras normalmente se puede llegar a pagar de esta forma, para que ellos puedan garantizar que los operadores estén trabajando a su máxima capacidad, ya que su sueldo va en función directa de la cantidad de producto que ellos ejecuten, que ellos vayan realizando. Pero obviamente también eso debe de estar establecido en el contrato y debe de saberse los mínimos y a partir de los mínimos, cómo se va a pagar esta unidad de obra, ¿no? Pero es la forma en que se puede ejercer el salario. Otra forma que también conocemos es el salario por comisión. Consiste en la participación personal de los beneficios derivados de una operación o negociación en la que ha mediado el trabajador. Este tipo de salario se aplica normalmente a la venta de seguros, de afores, de autos, de casas, etcétera, ¿no? Entonces es el que conocemos, ¿no? Tú te contratas para vender normalmente y en base a lo que vendas es lo que vas a percibir de comisión. Es decir, no a veces, muchas veces no hay un sueldo fijo, sino que entras directamente a la comisión. Lo que generalmente aplica es que te dan una cartera de clientes a los que tú debes de, con los que supuestamente la empresa te garantiza un ingreso promedio y obviamente tú tienes que conservar o incrementar esa cartera de clientes. Es como se trabaja en la venta de seguros, de autos, etc. El salario a precio alzado. Este es similar al determinado por unidad de obra, es decir, por productos terminados. La diferencia entre esta y el anterior es que mientras el salario por unidad de obra, en estas el patrón aporta los materiales y herramientas, en la determinación a precio alzado, el trabajador es el que aporta tanto los materiales como las herramientas para la realización de la obra. Entonces, aquí podemos determinar un ejemplo cuando en vez de contratar al maestro de obras o al maestro albañil, cuando tú contratas al albañil, trabajas bajo el esquema anterior, unidad de obra. Tú compras el material, él te va diciendo qué necesita y tú lo compras todo. Y posteriormente tú le pagas por su trabajo, por lo que él ejecuta. Pero el salario a precio alzado, es decir, ¿cómo le vas a pagar? Es cuando tú contratas al arquitecto. Y tú le dices, ¿sabes qué, arquitecto? Necesito que me construyas una barda. Entonces el arquitecto dice, ok, te voy a cobrar 10,000 pesos. Y con esos 10,000 pesos, él ve cómo le hace para traer el material, ¿no? O sea, tú no compras material ni nada. Tú simplemente le pagas al arquitecto y el arquitecto tú nada más lo ves que trae materiales y empieza a trabajar con su gente, ¿no? Entonces él se encarga de todo. Es decir, aquí, a quien tú contratas, él aporta tanto los materiales como las herramientas para la realización de la obra. ¿Sí? Entonces, otro ejemplo podría ser los jardineros. Ellos llevan sus máquinas, ¿sí? Le echan su gasolina y hacen el trabajo. Tú no les das tú no compras tu podadora y se las pones a ellos para que la trabajen. Esa es la gran diferencia en estos casos, ¿no? El del arquitecto es un ejemplo más formal de esto. Entonces, cuando ellos ponen todo, tú nada más te encargas de pagar y ellos ponen todo lo necesario para llevar a cabo la obra. Salario mínimo. Ahorita, en el artículo 85, se establece que el salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo, de acuerdo con las disposiciones de la ley del capítulo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Y aquí aparecía, no sé si haya habido modificaciones, pero aquí está el monto vigente del año pasado, que eran el salario mínimo general, 102 pesos, y la zona libre de la frontera norte a 176 pesos. Hubo un cambio
entre el 2018 a la que entró el gobierno que está ahorita, que lo primero que dijo fue vamos a aumentar el salario mínimo y con un lapicero le puso cifras y pues a sufrir los empresarios, ¿no? Porque ahora los que tenían contratos basados en salarios mínimos, pues tuvieron que hacer un desembolso importante. Ahora, en ese sentido, sí es importante que observemos una situación. Nosotros nos contratamos por un sueldo establecido normalmente ya en cifras, en pesos. Pero cuando se hacen contratos colectivos, hablando de los sindicatos, cuando se hacen contratos colectivos, es importante determinar con su gremio que hay algunas prestaciones que se implementan ahí en el contrato colectivo de trabajo que muchas veces se fijan en montos de dinero. Y esto se los puedo decir en base a una experiencia que tuve. El monto, había un contrato colectivo y cada 2 años entrábamos a revisión, porque por mi parte en aquellos tiempos, estaba yo estudiando. Era yo parte de la planta de la operativa, era yo sindicalizado. Y entonces se hacían las revisiones del contrato colectivo donde todas las cláusulas de los beneficios que incluía esto para los trabajadores estaban tasadas en dinero. Y a los 2 años teníamos que volver a negociar. Y había cuestiones como, por ejemplo, becas para los alumnos, para los hijos de los trabajadores, ¿no? Los más destacados. Y aparte de los requisitos que había que llevar, que si boletas, que si no sé qué, había un apoyo que decía, no sé, por decir una cifra, que decía 1,000 pesos. Y entonces cuando pasaban los 2 años y veníamos otra vez a revisar ese punto, pues resultaba que a 2 años esos 1,000 pesos pues ya no tenían el mismo valor y no era el suficiente apoyo que se esperaba. Y era mucho problema para negociar un incremento, ¿no? Y terminábamos diciendo, bueno, pues van a ser 1,050 pesos, ¿no? Después de un rato peleando, ¿no? Y entonces en aquella ocasión determinamos que implementar en el contrato colectivo que en vez de que estuvieran las cifras establecidas en pesos, se establecieran en montos de salario mínimo, como las deudas de los bancos. Entonces, en unidades de salario mínimo, ¿sabes qué? Pues estos 1,000 pesos equivalen a 10 salarios mínimos. Y en la siguiente, que obviamente lo único que se agregaba era una cláusula que decía que si el salario mínimo se actualizaba, pues obviamente automáticamente se iba a actualizar también el monto para responder a la inflación y todas esas situaciones. Entonces, esta es la recomendación en este sentido, fijar algunas cláusulas o analizar si las cláusulas vienen en montos de salario mínimo, porque eso va a permitir que se actualicen de manera automática en la misma proporción en que los salarios mínimos se están actualizando. Entonces, esa es la importancia que tiene conocer esta parte de los salarios mínimos, ¿no? Primero el monto, después de dónde está establecido y posteriormente los usos que se le puede dar si nosotros lo sabemos manejar. Entonces, aquí están cómo vienen los montos. No tengo el dato si se haya modificado, en cuánto consistió esa modificación, pero es la más reciente que tengo. Luego, analizamos prestaciones y contraprestaciones. En este sentido, vemos que estas prestaciones en algunas situaciones son de manera establecida por la ley, son obligatorias, pero también vamos a ver otras que no lo son y vamos a distinguir cuáles son estas. Las prestaciones laborales son beneficios adicionales a los que el trabajador se hace acreedor al pertenecer a un vínculo laboral. Las prestaciones nacen en la relación contractual y serán independientes al salario. En dado caso de no dar estas prestaciones, se puede ser acreedor a una multa por parte de una junta de conciliación y arbitraje
que es la representación de la Secretaría del Trabajo. Entonces, hablamos de prestaciones, aquellas que son de carácter obligatorias, ¿sí? Las que conocemos. Las prestaciones son las que se ofrecen por ley. El Seguro Social, que es un programa que financia o administra el gobierno para satisfacer las necesidades básicas de las personas, principalmente en salud. El aguinaldo, que consiste en por lo menos 15 días de salario, el cual debe cubrirse antes del día 20 de diciembre de cada año. Y ojo, de repente nos lo pagan en partes, ¿no? Nos dan una mitad antes antes del día 20 y luego nos dan la otra mitad regresando de vacaciones. No sé qué tan legal sea eso, a mí no me parece. Deberíamos apegarnos exclusivamente a lo que marca la ley. Las vacaciones, que son suspensión temporal del trabajo o de otras actividades habituales para descansar, que obviamente son con goce de sueldo, y la prima vacacional, que es prestación en dinero de carácter obligatorio a la cual tiene derecho el trabajador y que tiene como objetivo que este último tenga un ingreso extra para disfrutar en sus vacaciones. ¿Sí? Así, estas prestaciones son adicionales al salario. El Infonavit es la cantidad que otorga esta dependencia como crédito financiero para la compra de una casa. Este es una prestación. Reparto de utilidades, el derecho de la comunidad de trabajadores de una empresa a recibir una parte de los resultados del proceso económico de producción y distribución de bienes y servicios. Esta parte del reparto de utilidades en los tiempos que estuve trabajando en estas empresas, tenía yo entendido que las empresas publican o dan a conocer a la Secretaría del Trabajo cuál es el monto de utilidades para repartir entre los trabajadores y cómo se van a repartir. En ese punto, la parte, cuando eres sindicalizado, pues esta parte del comité sindical es el que debe de estar siempre al pendiente de esa publicación, de esa información, pues para determinar que ésta se haga conforme a la ley y estar asesorados en ese sentido, ¿no? Otra cuestión es el Afore, que son instituciones financieras privadas que administran fondos de retiro y ahorro de los trabajadores. Cada vez que nos da nuestro recibo de pago, aparecen descuentos que se van dirigidos a estas Afores, ¿no? Y la función que tiene esta es que pues, es un ahorro obligatorio prácticamente que hacen los trabajadores para poder tener un retiro y disponer de esa cantidad ahorrada en cuanto se dé la jubilación, por así decirlo, ¿no? Esas fueron las prestaciones. Ahora, las contraprestaciones son parte de los bonos opcionales de cada organización. Estos no son obligatorios, ¿eh? Estos son para para ayudar a fomentar la productividad de cada uno de los empleados que laboran en la organización, como por ejemplo los bonos de productividad, asistencia y puntualidad. Aquí también quiero comentarles algo. Hay una experiencia que yo tengo en estos tiempos que negociábamos los contratos colectivos. Cuando hablábamos de prestaciones, pues no hay problema. Todo debe ser conforme a la ley, ¿sí? Todo debe de estar en cumplimiento con la ley. Nosotros, en el momento en que nos encargamos de administrar la parte de recursos humanos, debemos ser muy cuidadosos de esa parte. Pero viene la otra parte, que son las contraprestaciones. Y estas no son de carácter obligatorio. Y si recuerdan, al principio de la clase les hacía yo un comentario en relación a una empresa, NAMCO se llama, que es una empresa metalurgia de una empresa minera de metales, que basaba su ventaja competitiva en el desempeño del personal. Es decir,
dentro de sus valores y dentro de sus políticas estaba poner al centro de la productividad al personal, es decir, los trabajadores y los empleados tenían que tener las condiciones idóneas para poder ofrecer toda su capacidad en beneficio de la empresa y en función de ellos, ellos se veían beneficiados. Bueno, pues en ese sentido, esta parte de las contraprestaciones me llama la atención cuando negociando o tratando de negociar como parte de la mesa del sindicato con los patrones, estas contraprestaciones, había el dueño de la empresa, era un español ya mayor, y su hijo, que era el gerente general, vamos a llamarlo así, que eran los que negociaban regularmente con nosotros, con la mesa directiva del sindicato. Cuando la parte de la mesa directiva le hace la solicitud a los patrones que si viera la posibilidad de otorgarnos un bono adicional por puntualidad, ya teníamos el de asistencia, pero nos atrevimos a solicitar el de puntualidad, pues esta persona, el señor mayor, pues se molestó muchísimo, da un manotazo sobre la mesa y dice, ¿por qué les tengo que pagar más por algo que es su responsabilidad? Se les contrata para que vengan a trabajar y ahí en el contrato vienen las jornadas de trabajo, de a qué horas y deben que ser puntuales. No veo la necesidad de que yo les tenga que dar, además de su sueldo, además de todas sus prestaciones completas, que yo tenga que darles un dinero adicional por lo que es su responsabilidad, que es llegar temprano a trabajar. Esa es la mentalidad que vamos a encontrar, ¿sí? Es decir, estas contraprestaciones, ¿hasta qué punto creen ustedes que estén bien enfocadas para lograr mayor productividad en las personas, ¿no? Yo creo que hay otras formas de obtener esta productividad y a lo mejor ustedes están pensando, es que cómo es que no, a mí como empleado, pues sí me cae bien que me den un bono extra por llegar puntual, por no faltar, por no tener defectos en mi trabajo y que todo eso se vaya reflejando en ingresos. Pero ese es el punto de vista como empleado, como trabajador. Pero traten de cambiar un poquito su mentalidad y ahora piensen como empresarios. ¿Cuánto estás dispuesto tú a otorgar de los beneficios que te deja la empresa para regalárselos a los empleados por hacer algo que está dentro de sus responsabilidades? ¿Sí me entienden? Y lo comparo con el ejemplo que yo les decía de esta empresa. Ellos no les pagan más, simplemente están bien definidos bajo qué conceptos se les va a pagar a los trabajadores y cómo lograr que los trabajadores den su máximo desempeño sin la necesidad de darles bonos adicionales. Simplemente estableciendo bien claramente las responsabilidades y teniendo correctamente motivado al personal en función de su propio desempeño y brindándole las herramientas suficientes para que estén en las mejores condiciones para dar su mejor esfuerzo. Y eso tiene que ver con el tema anterior, todo lo que tenga que ver con capacitación y adiestramiento. ¿Vale? Formación, capacitación y adiestramiento. Entonces, esta reflexión que estamos haciendo en este punto es importante en el momento de nosotros, dependiendo en qué circunstancia estamos. Si somos empleados, ¿sí? Ver cómo podemos reflejar beneficios para nosotros, que también se reflejen en beneficios para la organización, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, si tú eres el que te toca defender los intereses de la empresa, pues también vas a tratar de ver cómo lograr que el empleado se encuentre adecuadamente motivado para dar su mejor esfuerzo todos los días sin necesidad de que estés dándoles bonos a cada rato. ¿Sí me entienden? Entonces,
Y eso es muy importante y tiene que ver mucho con la forma que tenemos de pensar nosotros como mexicanos, ¿no? Es algo muy arraigado. Nosotros vemos a alguien que trabaja de obrero, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que nosotros como obreros tienen, por una parte, que establecerse, ¿sí? Pero yo como empresario, ahorita como empresario que soy, yo tendría algunos cuestionamientos en ese punto. Hay unas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones legales que son obligatorias, pero son otras que a mí como empresario me dan el espacio para que yo decida si utilizarlas o no, independientemente si pueden justificarse contablemente o no, ¿sí? Porque entonces tenemos que ver que hay empresas que sí dan ciertos bonos y hay otras empresas que no los otorgan. Y eso nos los hace incurrir en cuestiones en cuestiones legales, ¿no? ¿Vale? Tú vas a una empresa y te dan todos tus bonos por puntualidad, por productividad, por asistencia. Pero vas a otra empresa y te dicen, no, es que esos bonos nosotros no los manejamos y no los puedes obligar, ¿eh? ¿Sale? Entonces, una cosa es que sí, efectivamente, ellos sí los puedan justificar contablemente, ellos deben de buscar la forma, pero también es cierto que no son obligatorios, ¿sale? Porque si no, eso implicaría que en todas las organizaciones se dieran estos bonos. Entonces, por eso se le llaman contraprestaciones, porque son cuestiones que no tienen carácter obligatorio y que además se complementan con las prestaciones legales o obligatorias, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, en eso estamos. Bonos de asistencia, pues estamos en contraprestaciones. Por ejemplo, el bono de productividad es una contraprestación laboral. Y como bien decía Leonardo, se calculan, es un porcentaje sobre tu sueldo según la evaluación que te den de acuerdo a tu desempeño. Es decir, y es a lo que yo me refiero. ¿Eh? Sí hay formas de que se calculen y obviamente se debe de tener un protocolo, un procedimiento para determinarlo. Pero eso es una cosa. No quiere decir que por el solo hecho de que se pueda calcular o que se pueda establecer de acuerdo a este porcentaje, se pueda establecer o definir, quiere decir que ya te lo tengo que dar por fuerza, ¿no? Eso no. El bono de asistencia y puntualidad, que tiene que ver con estar a tiempo los días laborales. La tolerancia son 10 minutos. La asistencia es no faltar ningún día y se tiene como permiso 3 días máximo. Pero eso lo puedes otorgar o no, ¿sale? Los vales de despensa contribuyen con el gasto familiar de los trabajadores, asegurándose que este beneficio se canalice solo a la compra de despensa. Entonces, hay empresas que o sea, tan sencillo como que hay empresas que los dan y hay empresas que no los dan, ¿sí? Y a eso se refiere este punto de por qué, mientras que las prestaciones como tal son obligatorias, esas son obligadas por la ley, estas contraprestaciones no lo son y que dependen mucho de las políticas propias de la empresa, dependen también de la cantidad de recursos que la empresa pudiera tener para sostenerlas, para facilitarlas, y obviamente del tamaño de la empresa. Si yo tengo una pequeña empresa en la cual tengo muy poquito personal, eh, tengo, tengo suficiente para poder cubrir con trabajos las prestaciones obligatorias, bueno, pues tendré que esperar a que mi empresa tenga un crecimiento económico importante para poder pensar en otorgar ciertos bonos, ¿no? Entonces, por eso son estas cuestiones, ¿no?
Las que son obligatorias, ni modo, no hay otra forma, hay que cumplirlas. Pero las contraprestaciones van en función de las posibilidades reales de la organización para poderlas brindar y que efectivamente requieren cada una de ellas apegarse a ciertas normativas que permitan que esto se haga de manera justa y equitativa para todos, es decir, bajo las mismas circunstancias y estén bien definidas y se puedan demostrar dentro de la organización, ¿sale? Se puedan comprobar el manejo de esos recursos, ¿sale? Entonces a eso se refiere este punto. Lo siguiente que vamos a revisar tiene que ver con causas de terminación laboral. ¿De qué manera es de las formas en que se va a dar una terminación de la relación laboral? De estas, vamos a ver que son muy variadas. Y estas se mencionan en el capítulo, del capítulo 2 al 5 y desde el artículo 35 al 54 y el 434 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí vamos a encontrar con todo detalle las causas bien explícitas de las características de la terminación de la relación laboral. Bueno, hacemos una pausa de 5 minutos en este bloque. Son las 8:20, ya se nos va a terminar el tiempo de este bloque. Son las 8:20, 9:20, perdón. Nos vemos a las 9:25, ¿sí? Para continuar y cerrar la sesión. Y revisaremos esta parte de las causas de terminación laboral, ¿sale? 9:25 nos volvemos a conectar. Nos vemos ahorita.